Agoté mis ahorros y me endeudé para pagar el tratamiento de mi suegro, pero mi esposa lloraba mientras me suplicaba: «Cariño, por favor, dale un riñón a mi papá». Perder un riñón no importa. La miré con el corazón encogido. ¿Te das cuenta de lo que implica donar un riñón? ¿Y nuestro hijo? No te vas a morir por tener un riñón menos, pero es mi papá, tu suegro. Gritó con voz ronca. Después de rechazarla, su padre falleció poco tiempo después. En la funeraria, me señaló con el dedo y me llamó asesino. Me llamo Shen Moyan. Mi mundo se derrumbó en una tarde de otoño que parecía bastante normal. El aroma de las costillas agridulces aún flotaba en la cocina mientras mi hija Tang Tang jugaba con bloques de construcción en la sala. Me desaté el delantal y acababa de colocar el último plato en la mesa cuando mi esposa, Su Wanqing, salió del dormitorio. Su rostro no mostraba la relajación habitual después del trabajo, sino que estaba cubierto por una sombra inquebrantable. No miró la comida que había sobre la mesa, sino que se dirigió directamente hacia mí. Me puso la pantalla de su celular en la cara, con la voz temblorosa. Mo Yan, a mi papá, le han diagnosticado cáncer de riñón. Está en fase avanzada. Ya está en el hospital. Las dos palabras fase avanzada me atravesaron el corazón como un punzón de hielo, golpeándome sin previo aviso. Mi suegro, Su Guoqiang, ese anciano taciturno, la senté. ¿Qué dijo el doctor? ¿Cómo lo tratarán exactamente? Cirugía inicial más quimioterapia. Prepara primero 70,000 yuanes. Tenía los ojos enrojecidos y me miraba fijamente. Moyan, saquemos todo el dinero de casa. Úsalo primero para mi papá. 70,000. Sentí la garganta seca. Era todo el dinero que nuestra pequeña familia había ahorrando cada centavo para la educación de Tang Tang, reservado para emergencias imprevistas de la vida. Ahora se había convertido en una serie de números a punto de desaparecer. Intenté tranquilizarla. Hay que pagar el dinero. La enfermedad de papá no puede esperar, pero ¿no deberíamos apartar un poco como reserva? Siempre hay gastos domésticos, y también hay que pagar la matrícula de Tang Tang para el próximo semestre. Medí cuidadosamente mis palabras. ¿Y si le pedimos a Su Peng que contribuya con una parte? Al fin y al cabo, mamá y papá le compraron una casa para su boda totalmente pagada. Lleva varios años trabajando, así que debería tener los medios para hacerlo. Su Peng retiró la mano como si se hubiera quemado y alzó la voz bruscamente. ¿Qué quieres decir, Shen Moyan? Es mi papá. Estás tratando de estafarme para sacarme dinero. Wanqing, no estoy tramando nada. Estoy discutiendo. Somos hija y yerno. Él es el hijo. Tanto por sentimentalismo como por razón, él debería asumir parte de la carga. ¿Qué es lo que no podemos soportar? Mi papá me quiere más que a nadie. Ahora que está enfermo, tengo que hacerme cargo de todo. Mi hermano acaba de empezar a salir con una chica. Es un momento crucial. Si tiene que gastar dinero ahora, ¿se celebrará la boda? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su voz se agudizaba. Shen Moyan. Dejé mi trabajo para cuidar de Tang Tang. Ahora que mi padre está enfermo y necesitamos dinero, te comportas de manera tan mezquina. Eres despiadado. Es una cantidad insignificante. Es todo nuestro sustento. ¿Cómo pude ser tan insensible? ¿Acaso dije que no debíamos tratarlo? Soy el único sostén económico de esta casa, y si nos pasa algo a nosotros o a Tang Tang, no hay ningún y sí, me interrumpió histéricamente. Si le pasa algo a mi papá, nunca te lo perdonaré en toda mi vida. Tienes que aceptar este dinero, todo. Mamá y papá, por favor, no se peleen. Tang Tang abraza su osito de peluche y nos mira tímidamente, con sus grandes ojos llenos de miedo. La voz de mi hija me cayó como un balde de agua fría. Mirando fijamente el rostro desfigurado de mi esposa frente a mí, finalmente cedí, cansado y derrotado.
Está bien, dije con voz seca. Tómalo todo, pero deja de llorar. No asustes a la niña. Los 70,000 yuanes del depósito fijo se transfirieron rápidamente a la cuenta del hospital. Al ver cómo el saldo de mi aplicación de banca móvil bajaba a 0, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. Esa suma representaba la seguridad futura de nuestra pequeña familia, ahora completamente agotada. Al confirmar que los fondos habían llegado, los sollozos de su Wanqing cesaron milagrosamente. Cogió a Tang Tang en brazos y le susurró suavemente: «No tengas miedo, cariño. El abuelo está enfermo y debemos salvarlo». Me quedé clavado en el sitio, observando cómo mi esposa y mi hija se abrazaban. Lo que debería haber sido la escena más conmovedora del mundo ahora parecía una fina hoja de papel, lista para romperse al menor contacto. Murmuré en voz baja: «Wanqing, hemos cortado todas las vías de retirada». Su Wanqing levantó la cabeza, con las mejillas aún húmedas por las lágrimas, pero con una mirada extraordinariamente obstinada. Tratar la enfermedad de mi padre es nuestro único recurso. Decidí permanecer en silencio, dejando que las palabras que brotaban del fondo de mi corazón permanecieran latentes en mi interior. Esos 70,000 yuanes se esfumaron como agua vertida sobre la arena, evaporándose en menos de un mes. El doctor nos citó para otra consulta. En el consultorio, las paredes blancas y los uniformes blancos creaban una palidez inquietante. Su tono era grave cuando recomendó continuar con la terapia dirigida, explicando que ofrecía un control superior y sería menos agotador para el paciente. Sin embargo, advirtió que un solo ciclo costaría aproximadamente 15,000 libras esterlinas. «Por favor, discútanlo entre ustedes», instó, «y tomen una decisión lo antes posible. 15,000 libras. Se me encogió el corazón». Su Wanqing palideció y instintivamente me agarró la mano. «Mo Yan, ¿qué hacemos?» «¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?» Era muy consciente de que las finanzas familiares estaban en una situación desesperada. Los gastos de este mes se habían cubierto agotando el límite de la tarjeta de crédito. Hacía mucho tiempo que no había platos de carne en nuestra mesa, e incluso había cambiado discretamente a una marca de leche más barata para Tang Tang. De repente, un extraño brillo destelló en sus ojos. «Una casa». «Sí, Mo Yan. Haz que mi hermano hipoteque su casa de boda. Una propiedad que solo se paga en efectivo significa un papeleo más rápido». Un rayo de esperanza acababa de empezar a surgir en mi interior. ¿Había considerado finalmente dejar que su hermano compartiera la carga? Al momento siguiente, esa esperanza se hizo añicos. Ella negó enérgicamente con la cabeza. «No, por supuesto que no. Esa es la casa conyugal de mi hermano. Está hipotecada. ¿Cómo íbamos a pagar el préstamo? ¿Y si su novia rompe con él?» Mi corazón se hundió en un pozo helado. «Wanqing es tu propio hermano. Tu suegro es su propio padre. Salvarle la vida es lo más importante. ¿Puede esta cámara nupcial realmente pesar más que una vida humana? Hablas con tanta ligereza de que compartiremos sus cargas más adelante». Se sintió como si le hubieran pinchado con una aguja. Con su escaso salario y esa hipoteca que pagar, ¿cómo se suponía que iba a salir adelante? ¿Cómo iba a poder salir con alguien o casarse? «Shen Mo Yan, simplemente no puedes soportar ver que a mi hermano le va bien, ¿verdad?» Estaba temblando de rabia. «Su Wanqing, ten un poco de sentido común. ¿Acaso quería hundirlo?» Era la realidad la que no nos dejaba otra salida. «Por su matrimonio fantasma, incluso sacrificarías la vida de papá. No menosprecié la vida de mi papá», gritó. De repente, su mirada se fijó en mí, con los ojos brillantes y una intensidad aterradora. «¿Y tus propios papás?» Esa frívola observación me impactó como un rayo, pero ella parecía haber encontrado la respuesta correcta, hablando con convicción y rectitud. Llevaban años jubilados, seguro que tenían ahorros. «Considéralo un préstamo. Por el bien del abuelo de Tang Tang, seguro que te ayudarían. Su Wanqing,
Esos son los ahorros para la jubilación de mis padres, sus ahorros para el futuro. ¿Cómo has podido? Es un préstamo. He dicho que es un préstamo, insistió repetidamente. Cuando mi papá se recupere, buscaré trabajo y trabajaré como una bestia de carga para devolverlo. Es mi papá. ¿Podrías soportar verlo morir? La discusión terminó sin conclusiones, pero Su Wanqing había decidido claramente tomar este atajo. Su préstamo se había transformado en un tormento suave pero implacable para mis padres. Comenzó a visitar su casa a diario con Tang Tang, recogiendo verduras en silencio, y luego las lágrimas caían sin previo aviso, pasando de un llanto silencioso a sollozos y, finalmente, a un llanto desgarrador. Papá, mamá, os lo suplico, salvad a mi padre. Solo tiene 60 años y ha trabajado duro toda su vida sin disfrutar ni un solo día de felicidad. Tang Tang, mamá no sirve para nada, no pude salvar al abuelo. Considera este dinero como prestado. Te escribiré un pagaré. Mis papás son trabajadores honestos y esforzados. Esos 100,000 yuanes ahorrados eran su última garantía de seguridad. Ver a su nuera llorar hasta quedarse dormida noche tras noche y a su nieta aterrorizada les partía el corazón, dejándolos inquietos e incapaces de quedarse quietos. Por fin, una tarde de fin de semana, mi padre me llamó al balcón. Me dio un cigarro, pero no encendió el suyo, sino que soltó un profundo suspiro. Mo-Yan, tu padre comprende tu situación. Las intenciones de Wanqing son piadosas, pero este enfoque en particular. Se ha metido en un buen lío. Hizo una pausa por un momento, luego sacó una libreta de su bolsillo y me la puso en la mano. Este dinero, dijo, tu mamá y yo lo hemos hablado. Tómalo. Salvar vidas es lo primero. Mi papá me dio una palmada en la mano con su mano áspera. Somos familia, no hay necesidad de formalidades. Mientras ustedes dos estén bien y Tang Tang esté bien, eso es más importante que cualquier otra cosa. Hizo una pausa con una mirada compleja. Aún así, Mo-Yan, el corazón de este anciano, parece que no puede encontrar la paz. La libreta que tenía en la mano pesaba como el plomo. Al ver el cabello canoso de mi padre, se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá, no puedo aceptar este dinero, le dije, tratando de devolverle la libreta. Tómalo. La mano de mi padre presionó firmemente la mía. Hay que soportar esta prueba, pero hijo, una vez que ciertas heridas se abren, es difícil volver a cerrarlas. Al final, no pude hacerle frente a mis papás. 100,000 yuanes, que representaban todo el amor y la preocupación de su vida, fueron a parar a la cuenta del hospital. El día que retiramos el dinero, mi madre no dejaba de secarse las lágrimas en silencio. Sabía que esa suma representaba todos sus ahorros, destinados a las vacaciones y a cubrir gastos médicos inesperados. Ya se han invertido 70,000, lo que deja un déficit de 50,000 para los siguientes 15,000. Su Wanqing no dio señales de tregua y me miró fijamente a los ojos. Mo-Yan dijo, solo faltan 50,000. Ve a solicitar un préstamo. Usa tu nombre, tu empleo es estable y tu crédito es sólido, por lo que la aprobación debería ser rápida. Miré a mi esposa, con el corazón frío como una piedra. Wanqing, ¿qué tal si nos detenemos un momento y consideramos otras opciones? Los préstamos deben pagarse. ¿Qué pasará con nuestro sustento futuro? ¿Qué pasará con la educación de Tang Tang? Ya nos ocuparemos de eso más tarde, me interrumpió con impaciencia. Ahora mismo, mi papá está esperando dinero para salvar su vida. Shen Mo-Yan, ¿eres siquiera un hombre? No tienes ni un ápice de carácter, responsabilidad. Mi sonrisa se torció. Dejar nuestra pequeña casa en la ruina, desplumar a mis papás y luego cargar con la deuda durante años. Su Wanqing, ¿no es demasiado alto el precio de esta supuesta responsabilidad?
¿De verdad estás dispuesto a arriesgar todo nuestro futuro por ello? La discusión no sirvió de nada. Ella empleó hábilmente la indiferencia, las lágrimas y las recriminaciones, azotando día y noche mis nervios ya entumecidos. En plena noche, a menudo me quedo solo en el balcón, contemplando sin pensar las luces de la ciudad. Agotado física y mentalmente, entré en el banco en un estado casi de entumecimiento y solicité un préstamo de 50,000. Mientras firmaba los papeles, mi mano temblaba ligeramente, no por miedo a la deuda, sino por la desesperación ante el futuro de este matrimonio. Finalmente se reunió el dinero, lo que permitió al suegro recibir un tratamiento más eficaz, y Su Wanqing por fin esbozó una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Me quedé de pie en el pasillo del hospital, observando en silencio todo lo que ocurría dentro de la sala a través del cristal. Wanqing limpiaba con ternura el rostro de su suegro, con la luz del sol cayendo sobre su perfil concentrado. No pude evitar recordar una época en la que esa ternura nos había pertenecido exclusivamente a Tang Tang y a mí, pero ahora esta familia se ha visto completamente consumida, tanto económica como emocionalmente. Los 15 libras esterlinas resultaron ser un gran estímulo, ya que estabilizaron el estado de mi suegro lo suficiente como para que pudiera regresar a casa y recuperarse. En casa reinaba una inquietante calma. La vida de Su Wanqing había cambiado por completo y pasaba la mayor parte del tiempo en casa de sus padres, a menudo llevándose a Tang Tang con ella. Para mí, mi hogar se había convertido en un frío hotel que solo servía para dormir. La cocina permanecía intacta, con sus ollas y sartenes frías y sin usar, mientras que los bloques de construcción yacían esparcidos por el suelo de la sala, sin que nadie les tocara. Me sumergí en una gran carga de trabajo, y mis compañeros me comentaron que había adelgazado mucho últimamente. Solo pude responder con una sonrisa irónica. Al regresar a casa esa noche, Tang Tang ya estaba dormido, mientras que Su Wanqing estaba acurrucada en el sofá, investigando sobre el cáncer de riñón. Las palabras en la pantalla, tasas de supervivencia, tasas de éxito de los trasplantes, me perforaban los ojos como agujas. ¿Cómo se encuentra papá hoy? Mi tono delató mi preocupación. Me las arreglo, aunque tengo poco apetito. El doctor dice que la medicación solo me da más tiempo. Para curarme de verdad, o para decirlo sin rodeos, para seguir con vida, es esencial un trasplante de riñón. ¿Un trasplante de riñón? Se me aceleró el corazón. Pero, ¿de dónde vendría el donante? Tendría que esperar una eternidad. Y luego está el costo de la operación y la atención posterior. Así que tendré que encontrar una manera. Levantó la vista, con los ojos brillantes y una convicción inquebrantable. Podemos encontrar un donante vivo entre nuestros familiares. Los familiares directos tienen muchas probabilidades de ser compatibles. En cuanto al costo, encontraremos la manera. La certeza en su tono me produjo un escalofrío. Unos días más tarde, se puso manos a la obra y llamó a todos los familiares de la familia Su con los que pudo contactar. Con lágrimas en los ojos, les suplicó, se lamentó e incluso recurrió a la coacción moral, rogándoles que fueran al hospital para hacerse pruebas de tipificación de tejidos. Sin embargo, el resultado fue tan desalentador como un balde de agua fría, que apagó hasta la última pizca de esperanza. Los familiares de la familia Su tenían tipos de sangre incompatibles, problemas de salud subyacentes o encontraron excusas para negarse. A medida que la esperanza se desmoronaba poco a poco, ella se ponía cada vez más nerviosa e irritable. El ambiente en casa se volvió sofocante y opresivo, lo que hizo que incluso Tang Tang estuviera inusualmente callado y se retirara a menudo a jugar solo en un rincón. Una noche, sentada a la mesa del comedor, con una voz inquietantemente tranquila dijo Mo Yan: «Tú también deberías cortarte el pelo. Ruido.
Los palillos se me resbalaron de las manos. Lentamente levanté la cabeza y la miré con total incredulidad. ¿Yo? Wan Qing, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo que implica donar un riñón? Por supuesto que sí, pero ahora no hay otra manera. Hemos agotado todas las posibilidades entre nuestros familiares. Eres el único que no ha ido, y si resulta ser la pareja perfecta, donar un riñón no es como donar dinero. Una vez que lo pierdes para siempre. Perder un riñón tiene efectos irreversibles y permanentes en el organismo. No puedo esforzarme en exceso, ya que mi inmunidad disminuiría, lo que multiplicaría los riesgos para mi salud en el futuro. ¿Qué pasaría entonces con mi trabajo y con mi familia? Tang Tang necesita un papá sano. He consultado al médico. Un solo riñón es perfectamente suficiente para que una persona normal pueda vivir. Ella me interrumpió con impaciencia. Podrías cambiar a un puesto administrativo menos exigente. El dinero se puede ganar poco a poco. Mientras estés vivo, eso es más importante que cualquier otra cosa. Shen Heiyan, ¿no podrías hacer este único sacrificio por mí, por el bien de mantener intacta a esta familia? ¿Sacrificio? Se me ha quedado la voz ronca. Desde que tu papá enfermó, ¿no he sacrificado ya bastante? El presente y el futuro de nuestra pequeña familia, la tranquila jubilación de mis papás, mi propia independencia económica. ¿Y ahora quieres que sacrifique un riñón? En tu jerarquía de valores, ¿qué lugar ocupo yo? ¿Qué lugar ocupa nuestra pequeña familia? Estamos siempre por detrás de tu papá y tu hermano. Mi voz fuerte sobresaltó a Tang Tang, echó el cuello hacia atrás, con los ojos grandes llenos de lágrimas. Mamá y papá están discutiendo otra vez. Tang Tang tiene miedo. Su Wan Qing miró a su aterrada hija con lágrimas en los ojos. Shen Moyan sabía que no se podía confiar en ti. No irás, ¿verdad? Está bien, iré yo. Cambiaré mi riñón por la vida de mi padre. ¿Es eso aceptable? Entró llorando en el dormitorio, cerró la puerta de un portazo y yo me quedé paralizado. Caramba, si voy, podría arruinar mi salud y el futuro de nuestra familia. Si no voy, significaría que no te amo y que no se puede confiar en mí. Este dilema ineludible que ella ha construido cuidadosamente, cualquiera que sea mi elección, será incorrecta. Al final, volví a ceder, no para donar mi riñón, sino para someterme a la prueba de compatibilidad. Me aferré a la débil esperanza de que tal vez no fuéramos compatibles. Entonces ella finalmente se daría por vencida, ¿no? Durante todo el proceso de tipificación de tejidos, me sentí como una marioneta sin alma. Mientras me extraían la sangre, observaba cómo el líquido rojo oscuro fluía hacia el tubo de ensayo, como si estuviera presenciando cómo mi propia vida se desvanecía con él. Durante esos días de espera por los resultados, ella mostró una ternura que no había visto en mucho tiempo. Me servía la comida, me preguntaba si estaba cansado e incluso se acercaba a mí por la noche. Sin embargo, esa calidez tardía solo me provocaba un escalofrío, como la calma antes de la tormenta. A lo largo de esta búsqueda de un riñón, una persona permaneció totalmente al margen, su propio hermano, el hijo de su suegro, Su Peng. Él nunca se ofreció voluntariamente para la prueba de compatibilidad, ni Su Wan Qing le pidió a su hermano que hiciera este enorme sacrificio. En una ocasión, intenté abordar el tema de forma indirecta, sugiriendo que tal vez Su Peng también debería. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con vehemencia. No, por supuesto que no. Mi hermano aún no se ha casado ni tiene hijos. Donar un riñón sin duda afectaría a su salud. ¿Y si eso afectara a su fertilidad? Su novia seguramente rompería con él si se enterara. Al escuchar este doble rasero tan familiar, perdí incluso las fuerzas para discutir. El día que salieron los resultados, fuimos juntos al hospital,
pero el silencio entre nosotros era tal que parecía que fuéramos dos desconocidos. El doctor sostenía el informe y hablaba con tono tranquilo. Shen Mo-yan, la compatibilidad preliminar es satisfactoria. Se requieren más exámenes detallados para determinar de manera definitiva la idoneidad para la donación. Éxito, éxito absoluto. Mo-yan, ¿has oído eso? El emparejamiento ha sido un éxito. Mi padre puede salvarse. Me agarró del brazo bruscamente, con lágrimas corriéndole por la cara, mientras daba rienda suelta a su alegría y emoción. El emparejamiento había sido un éxito. Al ver su expresión extasiada, sentí una amarga punzada en el corazón. Quizás, a sus ojos, yo no era más que una herramienta desechable, un donante de órganos convenientemente emparejado. De regreso a casa desde el hospital, el coche se llenó de un silencio inquietante. Su Wan King, dejando a un lado su habitual melancolía, comenzó a hablar sin parar sobre los planes futuros. Una vez que papá se haya sometido al trasplante de riñón y se haya recuperado, lo llevaremos a Hainan para pasar el invierno. Le encanta el mar. No te preocupes, Mo-yan. He investigado todos los cuidados postoperatorios. Lo cuidaré perfectamente. Esposo, eres el benefactor de nuestra familia Su, el salvador de toda nuestra familia. ¿Benefactor? La sola palabra me dolía como una aguja. Agarré el volante en silencio mientras las hojas de los plátanos fuera de la ventana, ahora casi todas marchitas y amarillas, se arremolinaban y caían con el viento otoñal, reflejando mi propio estado de ánimo. Al llegar a casa, comenzó su ofensiva a gran escala. Abandonó las lágrimas y las acusaciones, y adoptó un tono de ternura, preocupación y coacción moral. Mo-yan, mira, esta es la guía de estilo de vida para personas con un solo riñón que he investigado. La verdad es que, con un poco de cuidado, la vida no es muy diferente a la de una persona sana. Cariño, he consultado a especialistas y todos dicen que, con una recuperación postoperatoria adecuada, no afectará a la vida diaria ni al trabajo, solo hay que evitar el esfuerzo excesivo. A partir de ahora, yo me encargaré de todo el trabajo pesado y los recados de la casa, por el bien de mi papá, por mi bien y por el bien de mantener intacta a nuestra familia. Te lo ruego. Solo di que sí. Ella recitaba estas palabras a diario como un mantra, encargándose de todas las tareas domésticas, preparándome sopas y acercándose por la noche por iniciativa propia. Sin embargo, yo solo sentía una resistencia que me calaba hasta los huesos. Cada uno de sus roces me hacía estremecer. La tensión finalmente llegó a su punto álgido una noche en la que trabajé hasta tarde. Mientras estaba desplomado en mi silla, ella apareció rápidamente con un tazón de sopa de ginseng y una voz suave. Mi querido esposo, ya regresaste. Debes estar completamente agotado. Toma este caldo de ginseng para recuperar fuerzas. Al ver el caldo marrón oscuro, de repente sentí náuseas y aparté el tazón violentamente, salpicando sopa en su puño y en el piso. A última hora de la tarde, ¿hablamos? La suave sonrisa de su rostro se congeló. ¿Qué había que discutir? En cuanto a la donación de riñón, la miré directamente a los ojos, con la mirada cansada pero lúcida. He revisado una amplia bibliografía médica y he consultado en privado a varios especialistas en nefrología. Vivir con un solo riñón no es tan sencillo como sugieren esos artículos de divulgación científica que has leído. Significa un riesgo significativamente mayor de padecer enfermedades durante toda la vida, un deterioro sustancial de la función renal, el posible fin de mi carrera profesional y el posible colapso de la base económica de nuestra familia. Sugar aún es joven, necesita seguridad para su futuro. Los riesgos son demasiado grandes, simplemente no podemos asumirlos. No puedo estar de acuerdo. ¿Riesgo? Shen Mo-yan, ¿ahora me hablas de riesgo? Era la vida de mi papá. Una vida humana que respiraba. Eso es algo completamente diferente.
Me levanté de un salto, dejando salir todas las emociones reprimidas. Sí, la vida de mi suegro es importante, pero no puedo arriesgar mi salud futura, la supervivencia misma de nuestra pequeña familia, por una prolongación incierta de su vida. Podemos esperar a encontrar un donante de riñón adecuado, podemos intentar recaudar fondos, podemos agotar todas las vías para sufragar los gastos médicos. No es que sacrificarme sea la única opción. ¿Esperar hasta que el cuerpo de mi papá se enfríe? Estaba histérica, con el rostro desencajado. Otras opciones. ¿Qué otras opciones? Se acabó todo el dinero. Ahora la única esperanza eres tú. Tú, tu riñón. ¿Eres tan egoísta, eh? Al ver morir a mi padre, ¿podrías vivir el resto de tu vida con la conciencia tranquila? Se abalanzó sobre mí y me agarró con fuerza por los brazos. Te lo advierto, Shen Moyan, si no donas, si le pasa algo a mi padre, no te lo perdonaré en toda mi vida. Esta familia quedará completamente arruinada. ¿Hogar? Aparté mi mano de la suya, con voz temblorosa. Su Wanqing, abre los ojos y mira. Este hogar hace tiempo que quedó vacío por tu culpa. No paras de decir que lo haces por la familia, pero ¿qué has hecho por nuestra pequeña familia? Tu corazón solo pertenece a tu padre y a tu hermano. ¿Qué significamos Tang Tang y yo para ti? ¿Somos solo fichas de negociación desechables? Cabrón. Estaba completamente enfurecida y me dio una fuerte bofetada en la cara. Palmadita. Ese golpe destrozó el poco afecto que aún le tenía. El dolor punzante en mi mejilla no era nada comparado con la agonía de mi corazón. Papá, mamá, no le peguen a papá. Tang Tang se despertó sobresaltada y salió corriendo descalza. Al ver la huella de la mano en mi cara y la expresión feroz de mamá, rompió a llorar aterrorizada. Me agaché y abracé con fuerza a la niña que sollozaba contra mi pecho. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente entre mis brazos y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Su Wanqing miró fijamente a su hija llorosa y a mi rostro inexpresivo, paralizada por la conmoción. Luego se derrumbó de rodillas, escondiendo el rostro entre las manos mientras sollozaba desconsoladamente. No quería que fuera así, Moyan, es que no podía soportar perder a mi padre. No tuve otra opción. Abrazando a Tang Tang, la miré con frialdad. Las lágrimas no resolverían nada, al igual que su ternura no podía reparar un matrimonio ya plagado de agujeros. No podía seguir cediendo. Por el bien de Tang Tang, que necesitaba un padre sano y completo, y por lo que quedaba de mi dignidad y mi futuro, hablé con calma, pronunciando cada palabra. Wanqing, no voy a donar este riñón. Si crees que cambiar el futuro de esta familia por una posible prolongación de la vida de tu padre vale la pena, es razonable, entonces nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Puedes odiarme, resentirme por el resto de tus días, pero esta donación de riñón no es negociable. Dicho esto, no volví a mirarla ni una sola vez. Con Tang Tang llorando en mis brazos, me di la vuelta y entré paso a paso, con determinación, en la habitación de los niños. Cerré la puerta suavemente, aislándome de los gritos desesperados y resentidos que se oían al otro lado. Después de negarme rotundamente a donar mi riñón, el ambiente en casa se volvió gélido. Su Wanqing dejó de hablarme por completo, con una mirada tan llena de resentimiento que me sentí como su enemigo acérrimo. Incluso empezó a decirle a Tang Tang, Tang Tang, el abuelo te quería más que a nadie. Te compró muchos juguetes, ¿te acuerdas? Ahora el abuelo está muy enfermo y solo papá puede salvarlo, pero papá no quiere ayudar. Tang Tang, dime, ¿no es terriblemente injusto ver sufrir a un ser querido y no mover un dedo para ayudarlo? Al escuchar esas palabras tan duras, sentí un dolor insoportable en el corazón, pero no encontré palabras para responder. ¿Cómo podía explicarle las complejidades del mundo adulto a una niña de solo 5 años?
Mientras Tang Tang me miraba con ojos desconcertados, solo pude abrazarla y susurrarle: Tang Tang, papá te quiere muchísimo. Papá se mantendrá sano y fuerte para siempre, para verte crecer. El estado de salud de su suegro empeoró y volvió a ingresar en la UCI. A partir de entonces, Su Wanqing prácticamente convirtió el hospital en su hogar. Se veía visiblemente demacrada, con los ojos hundidos y los pómulos prominentes, y todo su ser parecía una vela a punto de apagarse. Observé cómo se desarrollaba todo, con el corazón destrozado, y solo pude intentar comunicarme una vez más. Le sugerí tímidamente que lanzáramos una campaña pública de recaudación de fondos o buscáramos otras fuentes de riñones, pero ella se negó a escucharme. Para ella, todo eran excusas, pruebas de mi egoísmo y mi frialdad. Una noche, tarde, el celular sonó de repente. A través del auricular se oyó su voz incoherente: Shen Moyan. Ven rápido al hospital, papá. Papá no se encuentra bien. Los doctores han pedido que vengan todos los miembros de la familia. Mi corazón dio un vuelco repentino. Agarré las llaves del coche y salí corriendo a la noche. Las calles invernales estaban desiertas y silenciosas, salvo por las farolas que alargaban mi sombra frenética. Cuando llegué al pasillo fuera de la UCI, ya se habían reunido varias personas allí. Su Wanqing y su madre se apoyaban mutuamente, con el rostro pálido. Su Peng, a quien no había visto en mucho tiempo, estaba sentado cerca, con la cabeza gacha, por lo que no se le veía la expresión. En cuanto Su Wanqing me vio, me agarró por el cuello y me dijo con voz ronca: Shen Moyan, contéstame por última vez. ¿Vas a donar este riñón o no? Wanqing, cálmate. ¿Cómo está papá ahora? Intenté tranquilizarla. No estoy tranquila. ¿Cómo puedo estar tranquila? Mi padre se está muriendo. Me empujó con fuerza, señalando con dedos temblorosos las puertas cerradas de la UFI. Dentro está mi padre, el hombre al que has llamado papá durante años. ¿Te quedas ahí parado sin hacer nada? ¿Eres humano? Sus gritos resonaban por el pasillo, agudos y desgarradores. Hermana, no te comportes así. Los doctores aún están tratando de salvarlo, insistió Su Peng en voz baja, con voz débil y sin convicción. Cállate, no te corresponde hablar. Lárgate. Su Peng encogió el cuello, sin atreverse a pronunciar otra palabra. Contemplé a mi angustiada esposa, a mi suegra llorosa y a mi cuñado invisible, y mi corazón se llenó de una profunda tristeza. No podía comprender por qué toda la presión recaía sobre mí, un simple yerno. ¿Por qué el propio hijo de la familia Su podía permanecer perpetuamente al margen de todo? Como si nada de eso le concerniera, a última hora de la tarde, respiré hondo. Entiendo cómo te sientes, pero ni por un momento pienses que podría o estaría dispuesto a donar un riñón. No se trata de dinero, es una lesión irreversible y de por vida. Perdón, ¿perdón? ¿Perdón? Ella soltó una risa estridente, llena de resentimiento y desesperación. Shen Moyan, no quiero tus disculpas, solo quiero que mi padre esté vivo. Claro, no vas a hacer ninguna donación, ¿verdad? Déjame decirte algo, Shen Moyan. Si mi padre fallece hoy, será culpa tuya. Tú lo habrás matado. Yo, Su Wanqing, lo juro por Dios. Si algo le sucediera a mi padre, rompería todos los lazos contigo, Shen Moyan. Divorcio. Pareció recordar algo y añadió: y tú, el dinero de tus padres y ese préstamo de 50,000. No voy a devolver ni un solo centavo. Lo dieron voluntariamente para tratar a mi padre. Es Shen Moyan quien le debe a nuestra familia Su. Este es tu merecido por quedarte de brazos cruzados sin hacer nada. Cada una de estas palabras me atravesó el corazón como picos de hielo envenenados. De repente, la mujer que tenía delante me resultaba tan desconocida que un escalofrío me recorrió el alma.
En medio del sofocante enfrentamiento, la pesada puerta de la UCI se abrió silenciosamente. El médico responsable salió, nos miró a todos y negó suavemente con la cabeza. «Hemos hecho todo lo posible», dijo. «Prepárense para los arreglos del funeral». Su Wanqing inmediatamente dejó escapar un grito desgarrador. Su madre se arrojó hacia adelante con dolor, mientras que Su Peng se arrodilló a su lado, con los hombros agitados. Yo me quedé paralizado en el lugar, como una estatua de piedra olvidada, con la sangre helada. Mi suegro finalmente había fallecido. Comenzó a nevar copiosamente sin que nadie se diera cuenta. Sabía que entre Su Wanqing y yo, al igual que este clima tan gélido, nos habíamos separado por completo. Cómo anhelaba volver al pasado, pero eso no era más que una ilusión. El funeral de mi suegro tuvo lugar en una mañana helada, en la que el aliento se veía al exhalarlo. El cementerio se encontraba a las afueras de la ciudad, donde una fina capa de nieve cubría la hierba seca, dando un aspecto desolador al lugar. Me paré al borde del cortejo fúnebre con un traje negro, mientras Tang Tang llevaba una chamarra negra y me agarraba con fuerza la mano con su manita. Estaba inusualmente callada, con sus grandes ojos llenos de confusión e inquietud. Como hija mayor, Su Wanqing estaba en primer lugar, justo al lado del ataúd. Su rostro estaba inexpresivo, desprovisto de vida, como una estatua pálida. De principio a fin, no me miró ni una sola vez, como si fuera un completo desconocido. Cuando el ataúd fue empujado lentamente a través de la puerta del crematorio, ella giró la cabeza bruscamente y me clavó una mirada que me atravesó como una daga. Rebosante de un resentimiento sin límites, Shen Moyan, tú mataste a mi padre. Soporté esa mirada penetrante y decidida sin ofrecer ninguna explicación. Ante la muerte, todas las palabras parecen débiles e inútiles. El funeral concluyó entre las sombrías notas de la música fúnebre. Los familiares y amigos se acercaron para ofrecer unas tranquilas palabras de consuelo antes de marcharse en silencio uno por uno. Pronto, solo quedaron ante la tumba unos pocos parientes cercanos de la familia Su, junto con mí, el forastero que se sentía completamente fuera de lugar. Observé su figura tambaleante, dudé un momento y luego di un paso adelante para sostenerla. «No me toques». Su voz era ronca y seca, llena de disgusto. A última hora de la tarde, recomponte, logré pronunciar estas 3 palabras con los labios secos. «¿Que me calme?» Ella resopló con desdén y se volvió hacia mí con los ojos llenos de rencor. «Shen Moyan, deja de fingir. Mi padre ha muerto, ya estás contento. Por fin ya no tienes que preocuparte por tus riñones, ¿eh?» Respiró hondo. «Ahora es el momento de hablar de nosotros. ¿Qué pasa? Lo hablaremos en casa. Prefiero no montar una farsa de divorcio en la tumba de mi suegro. ¿Hogar? ¿Dónde hay un hogar? Desde el momento en que te negaste a salvar a mi padre, no tuvimos hogar, Shen Moyan. Nos vamos a divorciar». Al escuchar estas palabras que cortaban como un cuchillo, no respondí de inmediato. En cambio, miré en silencio a esta mujer a la que había amado durante años. El viento frío agitaba sus mechones sueltos de cabello, y ese rostro que antes era radiante ahora solo mostraba líneas duras. «De acuerdo», respondí con calma después de un largo rato. «Seguro que estás de acuerdo en que has estado esperando este día, ¿no? Por fin puedes librarte de esta carga que he sido, librarte del pozo sin fondo que es nuestra familia Su». La cara de Su Wanqing mostraba una sonrisa burlona. «No me apetece discutir. Vamos al grano. ¿Dónde está Tang Tang?» «Tang Tang viene conmigo. No voy a permitir que mi hija siga a un padre egoísta y sin corazón que no mueve un dedo para salvar a su propio suegro. Aprenderá malos hábitos. Imposible», me negué rotundamente. «Su Wanqing, solo mira tu situación actual. No tienes ingresos, tus emociones son muy inestables. ¿Cómo podrías darle a Tang Tang una educación decente?
Es asunto mío, soy su madre. Su Wanking se agitó y alzó la voz. Yo también soy su papá. Mi mirada es firme. Tengo ingresos estables, lo que me permite proporcionarle una mayor seguridad económica y recursos educativos, permitiéndole crecer en un entorno lleno de amor, quien, por el bien de su familia biológica, agotaría los recursos de su propia familia y obligaría a su esposo a donar órganos, quien, en el momento en que su padre acababa de ser enterrado, se pararía frente a su tumba y obligaría a su esposo a divorciarse. Su Wanking, entre nosotras, ¿quién es más egoísta? ¿Quién es más indigna de hablar de amor? Está bien, está bien, está bien. Ella asintió repetidamente, como si estuviera nerviosa, y rápidamente cambió de tema para hablar sobre cómo se debía dividir la propiedad. Anteriormente, los ahorros de nuestra familia, 70,000, los 100,000 de mis padres y mi préstamo personal de 50,000, lo que suma un total de 220,000, se gastaron en el tratamiento de tu padre. La miré y le dije fríamente, yo me haré cargo del préstamo de 50,000. En cuanto a los 170,000 restantes, tú cubrirás la mitad, es decir, 85,000. En cuanto a las demás posesiones de la familia, hay pocas cosas de valor. Las que estén registradas a nombre de cada uno de nosotros permanecerán con nosotros respectivamente. Al escuchar estas palabras, el rostro de su Wanking se contorsionó instantáneamente con sorpresa y furia. Shen Moyan, no tienes vergüenza. Ese dinero lo dieron voluntariamente tú y tus padres para salvar la vida de mi padre. Fue tu propia decisión darlo. Te negaste a donar tu riñón, lo que provocó la muerte de mi padre, y ahora tienes el descaro de venir a exigir que te lo devuelvan. ¿Eres humano? Déjame dejar esto muy claro. No te daré ni un solo centavo, ni se te ocurra. Me señaló con el dedo directamente a la cara, con voz chillona. Y ese préstamo de 50,000. Lo pediste por tu propia voluntad. No tiene nada que ver conmigo. Tus propias deudas, las pagas tú. ¿Crees que voy a cargar con tu peso? Sigue soñando. Muy bien, lo entiendo, dije con calma. En ese caso, no hay nada más que discutir. Presentaré una petición ante el tribunal solicitando una sentencia de divorcio y la división legal de nuestras deudas matrimoniales. Dejemos que la ley decida todo esto. Después de decir eso, levanté a Tang Tang. No tengas miedo, Tang Tang, le dije. Papá está aquí. Papá te llevará a casa, a nuestras espaldas. Solo los lamentos de Su Wanking, entremezclados con las maldiciones más venenosas, se desvanecieron en el viento amargo del cementerio. Nuestro matrimonio, en ese preciso momento, había quedado completamente enterrado. La sentencia de divorcio del tribunal fue entregada en mi puerta. Ese día coincidió con el término solar del Gran Frío, el período más frío del año. Unas pocas páginas finas, tinta negra sobre papel blanco, lo decían claramente. El demandante Shen Moyan y la demandada Su Wanking, cuya relación matrimonial se ha roto irremediablemente, quedan divorciados por la presente. La custodia de su hija biológica, Tang Tang, se otorgará al demandante Shen Moyan. El demandado Su Wanking deberá pagar una pensión alimenticia mensual de 1,200 yuanes hasta que la hija cumpla 18 años. En cuanto a los bienes y deudas conyugales, se confirma que la suma de 170,000 yuanes gastada anteriormente en el tratamiento médico del padre de Su es un gasto sustancial del patrimonio conyugal. Basándose en los principios de equidad, se dictamina que el demandado Su Wanking deberá reembolsar al demandante Shen Moyan la suma de 40,000 yuanes. El préstamo personal de 50,000 yuanes a nombre del demandante Shen Moyan será reembolsado por él personalmente. 40,000 yuanes, una cantidad muy lejos de compensar los 170,000 ahorros perdidos, pero al menos pone fin a este asunto. Shen Moyan, ¿estás satisfecho?
Su Wanqing me miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Eres todo un intrigante, ¿verdad? Muy calculador. Simplemente la miré impasiblemente, como si fuera una desconocida. Su Wanqing, la situación en la que nos encontramos hoy es el resultado de tus repetidas decisiones. Fue tu decisión despojar nuestro pequeño hogar, tu decisión obligarme a donar un riñón, tu decisión exigir el divorcio cuando tu padre apenas había sido enterrado, tu decisión actuar con una terquedad totalmente irracional durante la división de los bienes. La ley simplemente ha dictado un veredicto relativamente justo, un veredicto que ambos debemos acatar. ¿Justo? La palabra le dolió como una puñalada, y su voz se llenó de una aguda burla. ¿Por qué deberías ser tú quien definiera lo que es justo? ¿Tu familia Shen? Shen Moyan, escucha bien lo que te digo. No voy a dejarlo así. Encontraré la manera de recuperar la custodia de Tang Tang. Y en cuanto a esos 40,000 yuanes, no cuentes con que los vas a conseguir tan fácilmente. Por mí está bien. Me di la vuelta y estaba a punto de irme. Espera, me llamó de repente, con un tono peculiar, una mezcla de complejidad, petulancia y un toque de ostentación. Mi hermano, Su Peng, se casa el mes que viene. La antigua casa que dejaron mis padres, más el departamento que le compramos como regalo de boda, han sido completamente renovados. Todo será suyo. Tendrá su propia casa nueva, una esposa hermosa y, con el tiempo, sus propios hijos. Vivirá muy bien y será muy feliz. Hizo una pausa, con la voz entrecortada por la evidente emoción y la autocompasión. Y yo lo he perdido todo, a mi padre, mi hogar, a mi hija. Shen Moyan, tú eres el responsable de todo esto, de todo. Su Wanqing, estás equivocada. No lo has perdido todo. Una vez tuviste una pequeña familia completa y llena de esperanza, un esposo que te amaba de verdad y una hija vivaz y adorable. Fuiste tú misma quien lo echó todo por la borda. Fuiste tú quien trató todos los recursos y cada gramo de energía, incluso a mí, como sacrificios que ofrecer a tu familia de origen. Siempre creíste que los demás te debían algo. Tu padre, tu hermano, todos ellos te importaban más que tu propia pequeña familia, que tu esposo. Asumiste indiscriminadamente las responsabilidades de sus vidas, solo para acabar destruyendo tu propio matrimonio y perdiendo a la persona a la que más deberías haber querido. En cuanto al matrimonio de Su Peng, hice una pausa, con un ligero tono de burla en mi voz. Espero que él y su futura esposa comprendan realmente lo que significa estar unidos en matrimonio y entiendan los límites y las responsabilidades de la vida familiar. También espero que pronto salgas de la jaula de odio que tú mismo has tejido y te des cuenta de quién merece realmente tu devoción y tu cariño. Por desgracia, cuando lo comprendas, ya será demasiado tarde. Dicho esto, no me detuve más y me dirigí hacia mis padres y Tang Tang, que me esperaban en el cruce, no muy lejos de allí. Mi madre sostenía en sus brazos la nueva chamarra que le había comprado a Tang Tang, mientras que mi padre me saludaba con un silencioso gesto de cabeza. Al verme, Tang Tang se soltó inmediatamente de los brazos de mi abuela y se lanzó a mis brazos. Me agaché y abracé a mi hija con fuerza, como si estuviera abrazando al mundo entero. El calor que irradiaba su cuerpo, transmitido a través de las gruesas capas de ropa, era el último vestigio de calidez en la vida, pero también el más preciado. Al ver mi decidida retirada, Su Wanqing se quedó paralizada como una estatua. De repente, recordó que hacía mucho tiempo había habido otro invierno igual de gélido. Le tomé las manos, frías y carmesí, y le soplé aire cálido. Sonriendo, le dije: Wanqing, a partir de ahora, cada invierno te calentaré las manos,
Esa calidez, tan fácilmente a su alcance, ella misma la había aplastado bajo sus pies. Solo ahora derramaba lágrimas de arrepentimiento, pero esas lágrimas ya no podían restaurar nada. Perdió a su papá, a su esposo, a su hija, y el hogar que alguna vez estuvo lleno de la calidez de la vida cotidiana. Algunas cosas, una vez perdidas, nunca se pueden recuperar. Apreté a Tang Tang contra mí mientras caminábamos por la fría calle. Enterrando su carita en mi cuello, me preguntó con su vocecita infantil: «Papá, ¿mamá ya no volverá a casa con nosotros?» Apreté mis brazos alrededor de ella, envolviendo a mi hija con más fuerza. «Cariño, a partir de ahora, papá, el abuelo y la abuela te darán un hogar más cálido, un hogar donde no habrá más discusiones, solo amor». Miré hacia el cielo gris y brumoso en la lejanía. El invierno aún no había terminado, pero la vida debía continuar. Sin embargo, ese doloroso pasado permanecerá para siempre sellado en lo más profundo de la memoria, sirviendo como recordatorio de que la otra cara del amor puede ser un abismo. Algunas cargas son tan pesadas que requieren toda una vida para asimilarlas, pero nunca pueden ser verdaderamente superadas.